nuevamente con Hildo Cuffi, asesor de Prudencia Seguros. Gracias por recibirnos en las oficinas. No, muchas gracias a vos por darme siempre oportunidad para comentar cosas sobre lo único que sé, que es seguros de caución. Vamos a ver si sabes tanto de seguro de caución. Sí, sabemos que sabe Hildo. Y venimos a charlar contigo porque hubo novedades en lo que tiene que ver en los seguros para agencias de viajes y turismo y también de pasajes. ¿Qué pasó en ese ramo? Y mira, la póliza que le pide el Ministerio para poder darle la habilitación para que las agencias puedan operar, sufrió un aumento de sumas, las sumas aseguradas que la fija el Ministerio, sufrió un aumento muy importante. Solo como ejemplo, pues es una matriz en función del tipo de agencia que es y de la cantidad de habitantes que tiene la ciudad en la que opera, pero la suma máxima, o sea, de las EBT que operan en Capital Federal, por ejemplo, pasó de 1.200.000 pesos a algo más de 6 millones de pesos. Y esto realmente es un impacto en la prima, que obviamente está calculada en base a la suma asegurada, y va a ser un impacto que va a ser una sorpresa para las agencias. Las agencias tienen la obligación de renovar las garantías antes del 28 de febrero de cada año. Si bien la garantía comienza a operar el 15 de marzo de cada año, aquellas que no presentan la póliza sufren multas y pueden sufrir hasta la cancelación de la licencia para operar como agente de turismo. ¿Crees adecuado que se haya actualizado ese monto? ¿Habían quedado muy desactualizados? Mira, durante muchísimos, pero muchísimos años, te hablo desde la época de la convertibilidad, hasta el año 2020 no se había tocado la suma asegurada y la suma máxima era de 47.750 pesos, que en la época de la convertibilidad estábamos hablando de 47.750 dólares. Y en el año 2020 estábamos hablando de menos de 3.000 dólares. Ahí ya sufrió un ajuste y la subieron a la categoría máxima a 1.200.000. Lamentablemente fue un ajuste que salió de manera extemporánea e ineficiente, porque recordemos que en marzo del 2020 arrancó la pandemia y la cuarentena estricta, con lo cual, y el mercado de turismo fue un mercado muy afectado porque se cancelaron vuelos, se cancelaron cruceros, la gente, digamos, no podía venir al país ni irse del país, y por lo tanto la actividad turística murió. Con lo cual el Ministerio ese ajuste no lo aplicó prácticamente hasta octubre de ese mismo año, porque las agencias estaban imposibilitadas de absorber un mayor costo y a su vez no tenía trabajo. Es decir, nosotros tuvimos muchas agencias que el local lo habían convertido en un maxi kiosco para sobrevivir. Sí, yo hace poquito estaba en Bahía Blanca y había un bar muy ambientado como una agencia de turismo y me contó justamente que eso había sido agencia de turismo durante la pandemia y lo habían reconvertido en bar y como le fue bien quedó como bar. Quedó como bar y dejó de ser agente la agencia de turismo estaba enfrente, más chiquitita. Sí. Bueno, esto pasó y digamos pasó a 1.200.000. Hoy tenés a 6 millones de pesos y si tomás la medida dólar para tener una medida, también que ahora tenemos como 10 tipos de cambio de dólar, pero así ¿a qué tipo de cambio? Pero tomemos el dólar oficial, está 175 más o menos, estás hablando de cerca de 40.000 dólares, que era lo que era en la época de la convertibilidad, la garantía. Esta garantía en algún momento no existía, comenzó a imponerse o a solicitarse. ¿Crees que ha sido una buena medida para el mercado del turismo? Yo creo que sí, porque le da cierta estabilidad, digamos, a que aquellos operadores de turismo tengan algún grado o de capital o un garante. Es decir, nosotros como compañía de seguros, cuando vendemos esta garantía, estamos diciendo que ese señor puede ser responsable de alguna macana que se mande, ya sea por fuerza mayor o no, hasta 6 millones de pesos. Ni el Ministerio de Turismo no analiza, cuando da una licencia, cuál es el capital de una agencia de turismo. Solo analiza que esté al frente un idóneo, que conozca del negocio, y entonces le da la licencia. Pero le pide una garantía porque nadie analiza el respaldo patrimonial, salvo las compañías de seguro o la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, que tiene como un fondo común, que son las que dan el respaldo. Vos pensá que todos los años mínimo 1 o 2 agencias tienen algún problema importante. No te cuento si es una agencia mayorista, que esa agencia a su vez es como una mancha de aceite que se expande a muchas agencias minoristas que se pueden ver en problemas por culpa de que un agente mayorista no cumpla con sus obligaciones. Sí, un efecto dominó. Efecto dominó, exactamente. ¿Cómo es al productor de seguros de cara a este negocio? ¿Sabe que existe? ¿Tenés consulta? Y además te pregunto, ¿cómo se califica una empresa de viajes y turismo? Bien.
En la primera pregunta, yo creo que los productores que tienen de cliente de agencia de turismo, obviamente saben que existe porque el cliente se la va a solicitar entre enero y febrero se la va a solicitar. En un momento dado había productores que se habían especializado en esto. Te voy a hacer un poquito de historia. Este negocio, cuando sale, el grueso del negocio lo tenía la caja. Y era la que le daba las pólizas al Ministerio de Turismo. Te estoy hablando principio de los 90, por ahí. Muchos funcionarios de la caja después se fueron y se transformaron en productores de seguros y tenían de cautivo como cliente el grueso de las agencias. Eso se fue con el tiempo, se fue desgranando y se fueron repartiendo las agencias. Hoy yo la verdad que no conozco que haya un productor que concentre mucho, o sea, este es un mercado muy atomizado. Y obviamente al estar atomizado quiere decir que todos los productores tienen que estar al tanto. Tal vez no estén al tanto de que la suma asegurada aumentó, pero sí tienen al tanto de que tiene que renovar esa póliza ese cliente. Y al no estar concentrado, cada cliente tiene poquito, no es un mercado que para el productor sea, esto es un negocio enorme, no, pero es un mercado que si lo manejan bien es sano y le puede dar otras oportunidades de negocio al productor, ya sea con las pólizas de accidentes personales para los pasajeros, ya sea por la asistencia al viajero, otro tipo de productos que el productor le puede vender a la agencia. ¿Y qué pasa con la calificación del cliente? Mira, desde que empezó, antes de la primera suba fuerte de las sumas aseguradas no había calificación, porque una suma de 47.750 pesos no ameritaba el tiempo de una suscripción. Es decir, porque esa póliza costaba 750 pesos, con lo cual no se podía hacer ningún gasto. O sea, se tomaba lo que venía y bueno, y la ley de los grandes números te dirá si te fue bien o te fue mal. Cuando se fue a 1.200.000, en una época muy mala para las agencias de turismo, nosotros como compañía decidimos acompañar a todos nuestros clientes renovándole sin mirarle los números, porque eran clientes de muchos años. Entonces tenías una sí, el background de que nosotros teníamos muchas agencias del interior, en el interior, viste, la gente cuida el nombre, te pasaba esto, bueno, no le funcionaba la agencia de turismo, puso un kiosco para seguir comiendo todos los días, pero no iba a quedarse con plata de los pasajeros, no iba a ocurrir nada de eso. Siempre está la fuerza mayor, ¿no? Es decir, la cuarentena generó mucho ruido con los pasajes y esas cosas, pero el agenciero le iba a poner el pecho porque no se podía quemar en el pueblo. Y entonces nosotros decidimos, a toda la cartera la renovamos prácticamente sin... Solo decirle, le preguntábamos qué iba a hacer en este tiempo. Por eso te decía, sabía que uno se transformó en un kiosco, porque esa era la pregunta. ¿Y ahora con estos valores? Con estos valores, la política que nosotros seguimos es, a nuestros clientes los seguimos acompañando, misma política que cuando la cuarentena, y a los clientes nuevos vamos a suscribir. Y si el cliente califica bien, le vamos a hacer un muy buen precio. Y si no califica, no lo vamos a tomar. ¿Califica qué significa? Que tenga un nivel de patrimonio razonable, que tenga antigüedad en el rubro y que tenga un historial crediticio bueno. Eso significa que va a acceder a la garantía a un muy buen precio. La norma incluye a las empresas de venta de pasajes. Sí. ¿Qué se cubre en ese caso y cuál es una empresa de pasajes? ¿Es las que nosotros conocemos por internet o también esas receptorías donde vos podés ir y comprar un pasaje? En general son las receptorías que venden pasajes de buses. Ajá. O sea, las que están en las terminales de colectivos, por ejemplo. Sí, sí. En general son esas las agencias de pasajes. Ajá. No, porque lo que vos estás mencionando del tipo que vende pasajes aéreos y ese tipo de cosas, o es una ABT o es un agente IATA. Claro. Que es otra cosa. Sí, sí. Ahí IATA pide otras garantías, porque es IATA la que le da el crédito para que venda pasajes aéreos, y si la persona esta se roba la plata, IATA responde y ejecuta la garantía, que es una garantía distinta, la que pide IATA para ese tipo de negocio. Mencionaste que 1 o 2 veces por año nos enteramos de alguna agencia que cae en default. ¿Cómo ves el mercado hoy post pandemia? Mira, el mercado sufrió muchísimo con la pandemia y la cuarentena, que fue muy larga y obviamente metió mucho ruido, pero yo creo que el gobierno tuvo una gran idea, que fue previaje. A un sector que estaba prácticamente en el subsuelo, lo salvó con un bajo costo de la arca pública,
porque transformó todas las operaciones en operaciones blancas, todas tributan IVA, todas tributaron ganancias, porque era la forma de que el pasajero accediera al beneficio de previaje, y en esas dos versiones tenés 35 de ganancia y 21 de IVA y te devolvían el 50. O sea, costo para el Estado muy bajo, y dinamizó enormemente el mercado de turismo, pero mucho, ¿eh? En destinos turísticos como Misiones, Calafate, a full, gracias al previaje, y todas las versiones fueron cada vez más acotadas que yo, pero fueron una buena herramienta con un bajo costo fiscal para dinamizar no solo el rubro turismo, sino turismo, restaurantes, entretenimiento, toda una serie, pasajes de colectivo, pasajes de aviones, todo lo vinculado al turismo, realmente lo dinamizó mucho. Yo digo que en eso fue uno de los pocos éxitos que yo reconozco de este gobierno.